Permítanme que les ayude a terminar de entender a qué se refiere el Señor Jesús en Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, aquí no nos podemos confundir diciendo que uno anula el otro. Lo que Jesús está hablando, refiriéndose al bautismo de Juan con agua, es relacionado con el Evangelio del Reino. Es una propuesta del mensaje del Evangelio del Reino que se le llama también bautismo de Juan. Fíjense bien, en el caso de Apolos, y esto nos pone frente a la Biblia en un tema maravilloso que es las distintas dispensaciones, Jorge. Y es el conocido bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Exactamente, de Hechos 19:4. Bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Y lo que dijeron los discípulos de Éfeso, ¿en qué pues fuisteis bautizados? En el bautismo de Juan. Vamos a 18 de Hechos. Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso cierto judío de nombre Apolos, alejandrino de origen, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y como era ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas acerca de Jesús, aunque sólo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar osadamente en la sinagoga. Pero al oírlo Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le explicaron el camino más exactamente. Priscila y Aquila le exponen más de cerca el mensaje, le dicen, no, espérate, tú estás predicando un evangelio que no corresponde al tiempo. Eso es lo que le explicaron, ¿ves? Lee por favor esa parte de Apolos con Priscila y Aquila. Hablaba y enseñaba diligentemente las cosas acerca de Jesús, aunque sólo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar osadamente en la sinagoga, pero al oírlo Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le explicaron el camino más exactamente. Fíjate tú cómo juega la palabra, y está allí, porque eso le metimos mucho la lupa, el adversativo, aunque solo conocía. Fíjate tú, aunque, allí está el adversativo, aunque solo conocía el bautismo de Juan. ¿Qué quiere decir? Que solo conocía la ley, conocía el evangelio del reino que está en los evangelios. En los 4 evangelios está el mensaje del evangelio del reino, pero el evangelio de la gracia de Dios vino desde el momento en que bajó el Espíritu Santo y se le metió adentro del esternón, en el pecho, allí a morar a los hombres. Ahí empezó la nueva época y se va a terminar cuando la iglesia sea arrebatada al cielo, a los aires, a nuestro encuentro con el Señor en el aire. Entonces, esto es muy importante. Adelante. Voy a mencionar como prueba indubitable de que el bautismo en agua sigue vigente, y no solamente es una orden para el que predica que bautice al otro, sino que parece ser un acto espontáneo, inmediato del que cree, el deseo de obedecer. Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante, narra una historia acerca de un etíope eunuco que había ido a Jerusalén a adorar, regresaba a su tierra en su carro leyendo al profeta Isaías. Me lo imagino, pues que iba en un carro tirado por caballos, era funcionario de una reina, tenía chofer, porque si él iba leyendo no podía manejar los caballos y leer al mismo tiempo. Entonces él iba en ese carro leyendo al profeta Isaías. Felipe, guiado por el Espíritu Santo, se le acerca al carro, lo escucha leyendo. Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le contesta, ¿y cómo podría si alguno no me guía?
y le rogó a Felipe que se subiera al carro y se sentara con él para que lo guiara. Entonces estaba leyendo el pasaje de la Escritura que dice: como oveja fue llevado a la matanza, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y entonces, tomando la palabra el eunuco, le dijo a Felipe: te ruego, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí o de algún otro? Entonces Felipe le empieza a predicar a partir de esa lectura del profeta Isaías y le proclama a Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y el eunuco, no Felipe, que era el que estaba evangelizando en ese momento, sino el evangelizado, el eunuco dice, y estoy leyendo en la Biblia textual, si usted tiene otra Biblia diferente, va a notar que el versículo 37 no lo voy a leer, porque el versículo 37 fue añadido, no está en los manuscritos más antiguos. Leo el 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y el eunuco dice: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro. O sea, el eunuco mandó parar el carro, y ambos, Felipe y el eunuco, bajaron al agua y lo bautizó. Aquí vemos a el que está siendo evangelizado. En el camino escuchó la proclamación de Jesús y creyó en el camino, y estaba ansioso por obedecer al Dios en el quien acababa de creer. Y seguramente en esa evangelización Felipe le habrá hablado del bautismo, o quizás él lo sabía porque pues tenía tiempo a lo mejor leyendo la palabra de Dios, no lo sé. Lo cierto es que apenas ve el agua, dice: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y manda parar el carro, o sea, el que se quería bautizar, manda parar el carro, descienden al agua, y Felipe lo bautizó. Claro, porque lo importante para el eunuco era que si había venido de Etiopía, imagínate tú el viaje que había hecho, de Etiopía a Jerusalén para ir a adorar a Dios, y no pudo entrar en el templo, no pudo, porque estaba prohibido. Unas páginas antes está allí en el mismo libro de Isaías, pero había una promesa. Pero para vosotros, mis eunucos, dice, yo voy a preparar una cosa mejor. Por eso es que el hombre estaba preguntando si qué impedía, porque le había impedido su cuestión física de entrar en el templo, ¿ves? Pero ahora, entonces esta era la cosa mejor que Dios le había preparado a él como eunuco. Entonces, ¿de qué impiden? Nada, que eres eunuco, no hay problema. Esta es la cosa mejor que Dios te preparó. Pero lo que tenemos que echar para atrás un poco es al mandamiento que Dios prohibía a los eunucos entrar en la congregación de Israel, y después al asunto de la promesa que Dios le da a los eunucos para un futuro, que por cierto está pegadito ahí a donde venía leyendo el eunuco, está cerquita. Adelante. Si no fuera necesario el bautismo en agua, Felipe le hubiese dicho: no es necesario que te bautices en agua, porque has creído y has sido bautizado con el Espíritu Santo. Ese es un excelente ejemplo, porque el caso de Felipe y el eunuco ocurre, y esto es muy importante de entenderlo, después del descenso del Espíritu Santo. O sea que ahí, sin lugar a dudas, estamos hablando de un acto, de un bautismo ritual en la gracia. Entonces no puede estar anulado el bautismo en agua. La evidencia es inobjetable. Adelante. Janina Vera dice: hermano Carlos, ¿usted podría explicar por qué en 1 Corintios capítulo 1, verso 17, Pablo dice que Jesús no lo envió a bautizar, sino a evangelizar? Claro, ¿cómo no? Porque estaban haciendo del bautismo en agua una cuestión de competencia. ¿A ti quién te bautizó? ¿A mí quién me bautizó? Bueno, a mí me bautizó Pedro, a mí Apolo, a mí Pablo. Entonces está haciendo una cuestión de competencia, y él lo trata desde otro punto de vista para no ponerlo como lo ponen algunas denominaciones, que si no te bautizas no eres salvo.
y si no te bautizas de tal o cual manera. Entonces, esto es muy popular ahora, hay denominaciones grandísimas hoy en día en el mundo que basan su cuestión en la doctrina de bautismo. Y entonces Pablo echa por tierra esa doctrina, es lógico, porque lo que importa en realidad es el bautismo real. Pero eso no quiere decir que no haya que bautizarse en agua. Pablo no dice eso. Pablo dice, Dios no me mandó a bautizar, sino a evangelizar. Pero eso no quiere decir que no sea necesario también bautizarse para cumplir con el mandamiento de Mateo 28.